Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la segunda parte de la pijamita de Carol. Si no has hecho el cuerpito base, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. Y ahora vamos a ver la etiqueta con la parte número 1. En el video anterior habíamos llegado hasta la vuelta número 10. Para la vuelta número 11 subimos con 2 cadenas y vamos a hacer una secuencia de 4 puntos altos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 7 veces hasta llegar al motivo. Los aumentos y disminuciones solo los vamos a hacer en el tejido con color azul marino. En el último punto vamos a hacer un cambio de color al azul claro, que es el primer colorcito que tenemos en el motivo. Esta vez nos corresponde hacer los puntos en relieve y con altura, del color azul y rosa claro. Comenzamos haciendo los 3 puntos altos en relieve de color azul claro. Subimos con 3 cadenas y hacemos 3 puntos altos en relieve en el segundo piso. Subimos con 3 cadenas y hacemos los 3 puntos en relieve del tercer piso. Ya terminada la altura, hacemos 2 cadenas y bajamos al segundo piso con un punto deslizado y luego al piso de más abajo con otro puntito deslizado y cerramos con color rosado. En el color rosa que tenemos en el medio también nos toca hacer una altura. Lo hacemos exactamente igual que en color azul.
El último color de la trenza, que es morado, lo vamos a hacer solo en relieve sin altura. En el último punto cambiamos al color azul marino. En este color vamos a terminar la secuencia de 4 puntos altos y un aumento. En este caso, por el número de puntos, nos correspondería hacer la secuencia 2 veces nada más. Recordemos que estos puntos no son en relieve, sino son puntos altos normales. En la vuelta número 12 vamos a hacer una secuencia de 8 puntos altos seguidos de un aumento. Recordemos que esta secuencia la vamos a hacer solo en el color azul. Si llegamos al motivo y nos quedan algunos puntitos, continuamos haciéndolo del otro lado del color azul. Y los puntos del motivo los vamos a tomar tal cual se presentan. Acá ya estoy por comenzar el motivo. Entonces hice 8, un aumento. Luego 8 puntos altos, un aumento nuevamente. Otra secuencia hasta aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hago un aumento y luego me quedan 6 puntitos. Los puntos del motivo no los voy a tocar, se quedan exactamente igual. Y luego continúo aquí. 7, 8, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aumento y finalizo la vuelta. Y acá les voy a mostrar cómo vamos a hacer el motivo, porque ya debemos hacer un cruce. Veamos la forma de la trenza. El rosado va por arriba, significa que en esta vuelta debemos colocarlo hacia atrás y vamos a pasar el azul por arriba. Entonces colocamos el azul hacia adelante y cerramos este puntito con el color rosa y allí hacemos 3 puntos altos en relieve. Luego del rosa seguimos con el azul y finalizamos con el morado. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos en el color azul oscuro. En el motivo vamos a hacer el color rosa, tal como se nos presenta, solamente en relieve.
A los colores azul y morado les vamos a hacer altura. No voy a explicar cómo se hace la altura porque ya lo hemos hecho varias veces hasta ahorita, entonces ya sabemos la técnica. En la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución en la parte de atrás en el medio, tomando la entrepierna como guía. Para la disminución ingresamos para hacer un punto alto, pero no lo cerramos totalmente. Tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto. Cerramos las dos primeras hebras sin cerrar totalmente este segundo punto y nos van a quedar 3 hebritas en el ganchillo. De ahí cerramos las 3 y allí nos queda la primera disminución. Esto lo vamos a hacer en la parte de atrás, al medio y también en la parte central del frente. Acá ya estamos en la parte frontal, nos guiamos por la entrepierna y en la parte de arriba vamos a hacer la disminución. En el motivo hacemos el color rosa claro, tal como se nos presenta, y en el color azul y morado vamos a hacer un cruce.
Luego terminamos de tejer con azul marino y finalizamos la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 disminuciones, pero no las tengo marcadas por puntos, sino que voy a colocar un marcador, en mi caso unos hilos, uno en cada esquina, y luego 2 en la parte de atrás. Estos irán en la mitad de la entrepierna y los extremos. Y por delante, entre la mitad de la entrepierna y el extremo derecho. Tejemos normalmente puntos altos hasta llegar a los marcadores y allí hacemos una disminución en cada uno. En total tendremos 5 disminuciones. Cuando lleguemos al motivo, vamos a hacerlo tal cual se nos presenta. Acá hacemos 3 morados, 3 azules, continuamos tejiendo, hacemos una disminución, tejemos una disminución y finalizamos la vuelta. Al terminar vamos a hacer una pequeña modificación. Cerramos con punto deslizado, hacemos una cadena al aire, cortamos la hebra. Alamos y perdemos el hilo. Ingresamos con el hilo por delante 4 puntos antes de hacer el motivo. Subimos con 2 cadenas y desde ese mismo punto donde ingresamos vamos a hacer el primer punto alto y nos vamos tejiendo puntos altos hasta llegar al color rosa. En el motivo nos corresponde hacer altura en el color rosa y otra altura en el color morado, y el color azul sin altura.
En el tejido azul vamos a hacer una secuencia de 5 puntos altos seguidos de una disminución. Al finalizar no vamos a unir con punto deslizado como estábamos haciendo anteriormente, sino que vamos a subir con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer por todo el tejido azul una secuencia de 4 puntos altos seguidos de una disminución. Al llegar al motivo hacemos los 3 puntos en relieve en color azul claro. Como tenemos el tejido invertido, vamos a agarrar de atrás hacia adelante, para que el tejido mantenga la misma forma. Similar a cuando estamos haciendo altura y volteamos el tejido. Acomodamos la trenza colocando el color morado hacia adentro y cerramos en color rosa. Hacemos los 3 puntos altos en relieve con color rosa y luego con color morado. Finalizamos el motivo y hacemos los puntitos que nos quedan en color azul marino, sin aumentos ni disminuciones. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos un punto alto. Luego hacemos una disminución y un punto alto. El motivo lo vamos a hacer tal cual se presenta. Primero el color morado, luego el color rosa y finalizamos con azul claro. De modo que en esta vuelta vamos a hacer solo puntos altos y una disminución al comienzo y una disminución por detrás.
En el color azul oscuro vamos a hacer solo puntos altos y una disminución en la parte de atrás, guiándonos por la entrepierna. Como venimos haciendo, subimos con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. Vamos. Entonces esta es la vuelta 20. 1, 2. Das la vuelta. Y en esta vuelta, en el color azul oscuro, vamos a hacer solo puntos altos y una disminución a cada lado. Vamos a hacer una disminución acá a la izquierda y una disminución acá a la derecha. Colocamos marcadores para guiarnos. Seguimos hasta acá. En el motivo nos corresponde hacer altura en el color azul y en el color rosa del medio. Finalizamos el rosa tal cual como el azul y hacemos el moradito solo en relieve sin altura. En la siguiente vuelta, en el color azul marino, vamos a hacer solo puntos altos sin aumentos ni disminuciones. En el motivo hacemos el color morado en relieve como normalmente hacemos. Llevamos el color rosa hacia atrás y hacemos el color azul claro.
Luego hacemos el color rosa. En el último punto cerramos con color azul marino y hacemos alrededor de la vuelta solo puntos altos. Ahora vamos a dividir el tejido en 3 partes, la parte de atrás y las 2 delanteras. Colocamos un marcador o una guía a cada lado. Ahora vamos a tejer 4 vueltas de puntos altos separando los tejidos. Tejemos solo la parte de atrás y solo la parte derecha y luego la parte izquierda. Vamos a comenzar en donde dejamos el hilo. Subimos con 2 cadenas y damos vuelta al tejido. Hacemos puntos altos hasta llegar al marcador. Y cuando estamos allí subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido. Y esa sería la línea número 2. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y nos vamos así hasta tener las 4 vueltas. Al finalizar cortamos el hilo. Luego vamos a hacer la parte de atrás. Ingresamos por el marcador que tenemos a la derecha, subimos con 2 cadenas y hacemos las 4 líneas de marcador a marcador, solo la parte trasera. Ya tenemos el tejido de la parte derecha y de la parte trasera. Ahora vamos a finalizar donde tenemos el motivo. Ingresamos por la parte derecha y hacemos los puntitos en color azul marino. En esta parte vamos a hacer 2 líneas haciendo los puntos tal cual se nos presentan.
De regreso hacemos los puntos en azul oscuro, rosa, azul claro, morado y finalizamos con el azul oscuro. Ya que tenemos esa línea hecha, estamos listos para cortar los hilos de colores. Ahora vamos a hacer dos líneas de color azul oscuro. Ya no vamos a hacer más relieves. Tejemos por encima de los colores tomando los puntitos de arriba. Acá ya finalicé el tejido e hice la manga izquierda. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a pegar los 5 puntos que están en el extremo. Voy a comenzar por detrás para hacer estos 5 puntos y luego con el mismo hilo hacer la manga. Hacemos un nudo corredizo antes de ingresar el hilo para mayor seguridad. Contamos los 5 puntitos, sacamos por allí el hilo. Vamos a hacer un punto alto agarrando el 5.º punto del otro tejido, el de la parte de adelante. Cerramos el punto alto. Vamos a salir de ese punto y entramos con el ganchillo en el punto siguiente. Por allí ingresamos el hilo, lo sacamos y hacemos el siguiente punto alto. Este sería en el punto número 4 del tejido delantero. Cerramos el punto alto y hacemos lo mismo. Sacamos el ganchillo, lo metemos en el siguiente punto, metemos el hilo y lo sacamos por ahí mismo. Hacemos el siguiente punto alto en el otro puntito. Y así repetimos hasta tener los 5 puntos. Así finalizamos los 5 puntos de unión al extremo de la manga. Cuando vayamos a hacer el del otro lado, comenzamos desde el frente. Ahora subimos con 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos alrededor de todo este orificio en donde vamos a hacer la manga. En esta parte no tenemos puntos definidos, por lo tanto nos vamos abriendo paso en las hebritas que vamos encontrando. Y debemos tener cuidado de hacer la misma cantidad de puntos en cada manga. En mi caso me han salido 23 puntos. Al finalizar cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer 2 vueltas más de solo puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más, donde hacemos solo puntos altos y una disminución en cada vuelta cuando llegamos a la parte de abajo del tejido. Acá tenemos 3 vueltas de solo puntos bajos, 2 vueltas con una disminución cada una
Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de solo puntos bajos. Así terminamos una manga. Hacemos lo mismo del otro lado. Ya terminadas las 2 mangas, así llevamos el tejido y vamos a hacer el gorrito. Para esto vamos a ingresar en esta esquina, la esquina superior del tejido izquierdo, por donde hicimos el motivo. Allí vamos a ingresar el hilo, subimos con 2 cadenas y nos vamos a ir hasta el otro extremo haciendo un punto alto y un aumento. Cuando pasamos por estos puntos que no tienen definición, vamos a hacer uno en cada extremo. Haríamos 2 puntitos de un lado y 2 puntitos del otro. Al finalizar esta línea, subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y volvemos a hacer una secuencia de un punto alto seguido de un aumento. Ya tenemos la medida de la capucha. Ahora vamos a hacer de ahí hacia arriba 19 puntos de solo puntos altos. Subimos con 2 cadenas y hacemos puntos altos hasta el otro extremo. Subimos con 2 cadenas nuevamente y hacemos puntos altos hasta el otro extremo. Y así sucesivamente hasta tener 19 vueltas. Ya habiendo tejido las 19 vueltas, vamos a unir la parte de arriba del tejido. Pegamos el último punto con el primero. Así quedaría derecho, pero lo vamos a voltear y tejer de esta forma para que los puntos no se noten. Tomamos el primer punto con el último y cerramos con puntos bajos. Unimos los 2 tejidos y pasamos la aguja por el tejido número 1, luego por el tejido número 2, sacamos lazada y cerramos en punto bajo. Al finalizar hacemos una cadena al aire, cortamos el hilo y lo escondemos. Al voltear la capucha nos va a quedar el tejido de esta forma. Ahora vamos a hacer los detallitos finales y los ojales de los botones. Vamos a comenzar en el cuello del tejido de la izquierda. Por allí vamos a ingresar el hilo y nos vamos a bajar en puntos bajos. Subimos haciendo los ojales, damos vuelta a la capucha y terminamos del otro lado. Ingresamos el hilo, subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Nos vamos haciendo puntos bajos mientras escondemos la hebra que acabamos de ingresar. Acá no tenemos puntos definidos, por lo tanto vamos a ir agarrando los hilos que vamos encontrando en el camino, sin dejar el tejido muy apretado.
Al llegar a la parte de abajo subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Por este lado vamos a hacer puntos bajos y cadenas al aire para hacer los ojales de los botones. La cantidad de cadenas dependerá del tamaño de los botones. Yo voy a utilizar unos botones pequeños de carita, así que voy a subir con 4 cadenas, dejo 4 puntos sin tejer, ingreso en el quinto y hago 2 puntos bajos. Luego repito el procedimiento y así voy a hacer 3 ojales para 3 botones. Ya terminamos esta parte del cuerpo, ahora en la parte de la capucha vamos a hacer solo puntos altos. Seguimos todo esto con puntos altos hasta la otra parte del cuello, de allí hacia abajo con puntos bajos y finalizamos. En el próximo video vamos a hacer las orejitas y las babuchas. El enlace te lo voy a dejar en las pantallas finales.